19 de mayo de 1836, Fuerte Parker, Texas. Una joven de 17 años quedó paralizada al ver cómo su suegro caía al suelo tras un solo y mortal golpe. Su suegra cayó a su lado, la sangre empapando la tierra. Antes de que pudiera gritar, alguien la agarró por detrás y la arrastró. La subieron a un caballo y se la llevaron, dejando el asentamiento encogiéndose en la distancia. Estaba embarazada de 6 meses. Su nombre era Rachel Plummer. Durante los siguientes 21 meses soportaría horrores tan intensos que incluso años después, a salvo en la casa de su padre, no podía relatarlos por completo. En sus memorias escribió solamente: «Intentar narrar su trato solo aumentaría mi aflicción presente, pues es con sentimientos de la más profunda humillación que lo recuerdo, y mucho menos puedo hablar o escribir sobre ello». La experiencia de Rachel no era única. A lo largo del suroeste americano durante el siglo XIX, los asentamientos fronterizos sufrían ataques repetidos, y cientos de mujeres eran capturadas. Algunas regresaban tras meses o años de negociaciones. Otras lograban escapar en momentos caóticos, a veces recorriendo cientos de kilómetros para alcanzar la seguridad. La mayoría nunca regresaba, y quienes sobrevivían cargaban con recuerdos demasiado terribles para ser contados en voz alta. Incluso los periódicos del siglo XIX, que publicaban ejecuciones públicas espeluznantes, a veces se negaban a imprimir los relatos completos. Estos no son relatos legendarios, son hechos reales, registrados en testimonios judiciales, memorias escritas por sobrevivientes y vendidos a miles de personas, deseosas de conocer cómo era realmente la vida más allá de la frontera. Cada incursión seguía un patrón sombrío y similar. Atacaban al amanecer o al anochecer, cuando la luz era escasa y las familias más vulnerables. Las viviendas aisladas eran los blancos principales, cabañas lejos de vecinos, donde nadie podía oír lo que sucedía. Los hombres eran los primeros objetivos. Esposos, padres, hermanos e hijos suficientemente mayores para portar armas eran eliminados en minutos. No había advertencia, ni negociación, ni piedad. Solo violencia rápida. Luego venía la selección de mujeres. Las de edad fértil eran especialmente valiosas. Podían ser obligadas a trabajar. Podían ser intercambiadas o vendidas en mercados lejanos. Podían verse forzadas a vivir una vida completamente nueva, criando hijos que nunca conocerían a sus familias originales. Las jóvenes eran tomadas con otro propósito. Con el tiempo, perderían sus nombres, su lengua y su pasado. Se convertirían en alguien completamente distinto. Los ancianos quedaban atrás. No podían seguir el ritmo. Los bebés eran considerados una amenaza, no por quienes eran, sino porque sus llantos podían delatar la ubicación de los captores. Este proceso era deliberado y práctico. En febrero de 1851, Olive Oatman, de 14 años, comprendió esto cerca del río Sheila, en Arizona. Su familia viajaba hacia el oeste con otros colonos, pero desacuerdos sobre la ruta los dejaron solos. Creían estar cerca de la seguridad, pero no lo estaban. En minutos, la familia de Olive desapareció. Solo sobrevivieron Olive y su hermana de 7 años, Mary Ann. Inmediatamente fueron obligadas a adentrarse en el desierto. Olive describió después cómo caminaba descalza sobre piedras y espinas durante la noche, sin comida, sin agua y sin descanso. Cada tropiezo era castigado, cada demora corregida. Su hermana, herida y silenciosa, no podía llorar ni hablar por el miedo y el agotamiento. Al amanecer, los pies de Olive estaban destrozados y doloridos, pero detenerse significaba algo peor. Esa fue solo la primera noche.
En el campamento de los captores comenzaba una nueva y dura vida sin pausas. No había recuperación, ni transición, ni misericordia. Fueron obligadas a trabajar de inmediato, mucho antes de que sus cuerpos se recuperaran. Llevaban agua durante kilómetros, recogían leña hasta que sus manos se agrietaban y cavaban en suelo duro bajo el sol abrasador. Comían al final, a veces ni siquiera eso. Dormían exhaustas y despertaban antes del amanecer para repetir el ciclo. Rachel Plummer recordaría más tarde: me mantenían constantemente ocupada desde el amanecer hasta tarde en la noche. Cuando no cumplía mis tareas a su satisfacción, era castigada. Mi vida era de constante temor y miseria. Los castigos llegaban sin aviso, por trabajar demasiado despacio, por mostrar debilidad o por hablar inglés con otra cautiva. A veces no había ninguna razón. Olive Oatman soportó estas condiciones durante un año entero. Su hermanita no sobrevivió. Con solo 7 años, Mary Ann se debilitaba cada semana. Olive observaba impotente cómo la niña que había prometido proteger se apagaba lentamente. Los sobrevivientes dijeron después que no era el hambre ni el trabajo lo que los quebrantaba, sino el castigo, el sufrimiento infligido cuando no habían hecho nada malo. En 1838, Matilda Lockhart, de 13 años, fue capturada. Pasó 2 años en cautiverio antes de ser devuelta tras negociaciones en San Antonio. Cuando los funcionarios estadounidenses finalmente la vieron, los hombres que creían entender la violencia en la frontera quedaron sin palabras. Una mujer llamada Mary Maverick, que ayudó a cuidar de Matilda después de su liberación, escribió más tarde sobre lesiones tan graves que resultaban casi imposibles de describir. La propia Matilda, apenas capaz de hablar, susurraba cómo sus captores habían convertido el sufrimiento en rutina, transformando el dolor en una especie de juego cruel. Y esto era solo el principio de lo que significaba realmente el cautiverio. Los captores pronto aprendieron que el dolor podía ser más que un simple castigo. Matilda Lockhart era frecuentemente despertada en plena noche, no por gritos ni por órdenes, sino por golpes repentinos y ardientes en el rostro, siendo su nariz su objetivo favorito. Noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes, sus reacciones eran tratadas como entretenimiento. Al final de su calvario, casi ninguna parte de su cuerpo permanecía intacta. Brazos, espalda, piernas, evidencias de una crueldad mucho más allá de cualquier noción de disciplina. Esto no tenía que ver con enseñar lecciones o imponer orden. Era sufrimiento infligido por sí mismo. Mary Maverick señaló que Matilda estaba tan quebrantada que apenas podía levantar la cabeza, no solo por debilidad física, sino por capas de miedo, vergüenza y agotamiento que eran inseparables. Matilda nunca se recuperó realmente, ni en cuerpo, ni en mente, ni en espíritu. Murió 2 años después de regresar a casa. Su cuerpo simplemente falló, y su espíritu lo siguió poco después. Tenía apenas 15 años. El fuego era otro instrumento de terror. Los sobrevivientes contaron que se le temía porque podía controlarse, aplicado con cuidado y deliberadamente. A veces, los cautivos eran atados y dejados expuestos, mientras se aplicaba el calor lentamente, destinado a durar como mensaje para enemigos, otros cautivos o cualquier testigo. Más a menudo, el fuego se usaba de manera casual, como disciplina rutinaria o advertencia, metal caliente, brasas colocadas donde no pudieran olvidarse, sacudidas repentinas destinadas a sorprender, corregir o humillar. Con el tiempo, estos castigos se volvieron esperados, casi ordinarios. Pero los momentos más aterradores eran los actos de venganza. En marzo de 1840,
Durante lo que debía ser una negociación de paz en San Antonio, varios líderes comanches fueron asesinados dentro de la casa del consejo. La noticia se propagó rápidamente. La represalia no se dirigió a los soldados, sino a los cautivos. 13 prisioneros fueron atados y dejados expuestos. Se encendieron fuegos cercanos, pequeños, controlados, diseñados para durar horas. Entre ellos estaba la hermana menor de Matilda Lockhart, de apenas 6 años. Semanas después, cuando otro grupo comanche llegó para negociar por otros cautivos, trajeron a una sobreviviente que describió el calvario con detalle. El mensaje era claro: desafiarnos, y todos los que amas sufren. Piensa en esto: mujeres que nunca habían empuñado armas, esposas de agricultores, hijas, madres, niñas, arrancadas de todo lo familiar y sometidas a años de crueldad calculada. Algunos cautivos fueron retenidos durante meses, otros durante años, otros durante décadas. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Cuánto tiempo podrías haberlo soportado? Otro tormento aguardaba a los cautivos casi de inmediato: el paso de la vergüenza. Running the Gauntlet. Eran obligados a caminar entre 2 filas de guerreros, cada persona golpeándolos al pasar. El objetivo era simple: llegar al final sin colapsar. Los que caían eran obligados a levantarse, y quienes no podían hacerlo enfrentaban un castigo mucho peor que el cansancio. El paso de la vergüenza cumplía múltiples propósitos. Celebraba la incursión, proporcionaba entretenimiento y ponía a prueba al cautivo. Aquellos que mostraban coraje o seguían avanzando a pesar de los golpes, a veces obtenían un trato ligeramente mejor. Los que flaqueaban se marcaban para más abusos. Rachel Plummer lo soportó más de una vez durante sus 21 meses de cautiverio. Aprendió por amarga experiencia que mostrar dolor solo traía más crueldad, que llorar empeoraba todo. La valentía generaba respeto por encima de todo, escribió más tarde. Ojalá lo hubiera sabido antes. Al final de su cautiverio, Rachel había aprendido a resistir. Cuando un captor la atacaba, ella se defendía con tal fuerza que los guerreros cercanos reían y vitoreaban. No por bondad, sino por admiración ante la desobediencia. Desde ese día, su trato mejoró, ligeramente, pero de manera notable. La mayoría de los cautivos nunca aprendieron esta lección. Se debilitaban día a día hasta la muerte o la liberación en familias que apenas los reconocían. Algunas mujeres enfrentaban un destino distinto. Eran tomadas como esposas. En apariencia, podía parecer más fácil. Comían con la tribu, soportaban menos castigos aleatorios. Tenían un lugar definido en la jerarquía social, pero sin opción. Las jóvenes eran entregadas como recompensas por incursiones exitosas, esperándose que cumplieran todos los roles exigidos. La resistencia era enfrentada con fuerza implacable hasta que cesaba. Con el tiempo, algunas mujeres aceptaban estas vidas, no por deseo, sino porque era la única manera de sobrevivir. Cynthia Ann Parker, tomada a los 9 años en la misma incursión que capturó a Rachel Plummer, no soportó meses de cautiverio. Pasó 24 años. Cynthia Ann Parker creció entre los comanches, aprendiendo su idioma, costumbres y creencias. Se casó con un jefe de guerra llamado Peta Nakona y tuvo 3 hijos, incluido Quanah Parker, que llegaría a ser el último gran líder comanche. Según todos los relatos, Cynthia Ann amaba profundamente su vida y su familia. Cuando los Texas Rangers la encontraron en 1860, se resistió con ferocidad. Suplicó, gritó y se aferró a su esposo, negándose a irse. Aún así, fue llevada. Su esposo murió poco después, y sus hijos escaparon, desapareciendo para siempre de su vida. Solo su hija pequeña la acompañó.
Para Cynthia Ann, el rescate no significó libertad. Se convirtió en un segundo cautiverio. Pasó el resto de sus días intentando regresar a la familia que recordaba, pero nunca lo logró. Estuvo constantemente vigilada por personas que creían protegerla. Murió con el corazón roto en 1870. Algunos historiadores sugieren que, tras perder a su hija por enfermedad, se negó a comer, eligiendo la muerte antes que vivir entre extraños. Quizá ninguna historia ilustra con más claridad la brutalidad del cautiverio fronterizo que la de los niños. El hijo de 2 años de Rachel Plummer, James, fue tomado durante el ataque a Fuerte Parker. Nunca lo volvió a ver durante su encarcelamiento, pero fue su segundo hijo el cuyo destino se volvió infame. 6 meses después de ser capturada, Rachel dio a luz a un niño. Durante 6 semanas, lo cuidó lo mejor que pudo, trabajando, escondiéndolo cuando era posible, aferrándose a la frágil esperanza de que pudiera sobrevivir. Luego le dijeron que el niño ralentizaba su trabajo. Me quitaron a mi hijo. Nunca lo volví a ver con vida, escribió más tarde. Rachel tenía apenas 20 años. Finalmente, rescatada mediante un rescate económico, regresó a casa, pero su padre apenas la reconoció. Estaba demacrada, marcada por cicatrices, y sus ojos reflejaban un peso desconocido. Escribió una de las primeras narrativas sobre el cautiverio en Texas e intentó reconstruir su vida. Quedó embarazada de nuevo y dio a luz a un hijo sano, pero 2 meses después, su cuerpo falló. Murió antes de poder recuperarse por completo de los horrores que había sufrido. Su primer hijo, James, regresó finalmente en 1842. Tenía 8 años y había pasado 6 años con los comanches, tiempo suficiente para olvidar por completo a su familia original. La libertad le resultaba extraña. Olive Oatman fue liberada tras 5 años con los mojaves. Su tiempo entre ellos fue complejo. Había sido adoptada, recibió tierras y fue marcada con tatuajes sagrados. Pero no era libre. Cuando llegó al fuerte Yuma en 1856, pesaba apenas 36 kilos. Las palabras en inglés le salían con dificultad, como si fueran extrañas para ella. A lo largo de su mentón, 5 líneas azules contaban silenciosamente su historia antes de que hablara siquiera. Olive se hizo conocida, dando conferencias, publicando un libro, convirtiéndose en un símbolo de resistencia fronteriza. Se casó, vivió tranquilamente durante décadas, pero nunca volvió completamente a ser ella misma. Su esposo, según se dice, pasó años comprando y destruyendo copias de sus memorias para protegerla de un pasado que nunca la dejó. Olive conservó un pequeño frasco con semillas de mezquite mojave en su estantería hasta su muerte, recordatorio de una vida que nunca pudo abandonar. Para la década de 1870, los historiadores estiman que al menos el 30% de los comanches, kiowas y apaches tenían antepasados vinculados al cautiverio. La línea entre colonos y nativos era mucho más difusa de lo que los estadounidenses del siglo XIX querían admitir. Algunos cautivos se asimilaron completamente, aprendiendo el idioma, adoptando costumbres, casándose y criando hijos que no conocieron otro mundo. Cuando finalmente llegaron los grupos de rescate, muchos se negaron a irse. Se habían convertido en otra persona. Otros regresaron quebrantados, recordatorios vivos de lo que habían soportado. Personas sobresaltadas por movimientos repentinos, despertando gritando décadas después, incapaces de explicar sus experiencias porque no existían palabras. Y muchos desaparecieron por completo, sin memorias, sin registros, sin tumbas, solo nombres en libros antiguos,
familias que esperaron eternamente respuestas que nunca llegaron. La frontera no era tierra de héroes o villanos, era supervivencia, dura e implacable. Todos, en todos los bandos, cometieron actos que marcaron la tierra durante generaciones. Las mujeres que sobrevivieron al cautiverio lo llevaron consigo para siempre, en sus cuerpos, en su silencio, en recuerdos demasiado dolorosos para escribir incluso años después, incluso en la seguridad del hogar. Rachel Plummer admitió que algunos recuerdos eran demasiado dolorosos para expresarlos con palabras. El rostro arruinado de Matilda Lockhart hablaba por sí mismo. Los tatuajes azules de Olive Oatman anunciaban su historia a todos los que conocía. Soportaron lo que debería haber sido insoportable. Sobrevivieron a lo que debería haberlas destruido y vivieron mientras tantos otros no lo hicieron. La historia las llama víctimas, y lo fueron, pero también fueron supervivientes, testigos, las que regresaron para contarnos lo que ocurrió en lugares que otros preferirían olvidar. Sus historias importan, su sufrimiento importa, su valentía importa. Si las olvidamos, perdemos la verdad sobre quiénes fuimos y quiénes somos.